así que había que hacerla de esa solamente para beber. Y la demás agua era para lavar la ropa y eso había que arreglárselas por otro lado. Así que íbamos a buscar agua ya a la ESO. La ESO se portaba muy bien porque no le prohibía el agua a nadie. Los que tenían animales también iban a llevar a los animales a tomar agua a la ESO. Las chivas y eso. Y lo malo era eso, sí, el problema del agua siempre existió. Y nosotros íbamos a la escuela caminando de ahí hasta allá, que son 5 kilómetros justo. Porque la otra línea pasaba justo frente a la escuela. 5 kilómetros, cada 5 kilómetros hay una faja, una línea de esta divisoria. Así que eso lo hicimos siempre, toda la niñez, caminando a patita hasta la escuela. A veces unos vientos tremendos había que ponerse el guardapueblo. Después en el año 43, 44, cuando cayó una tormenta tremenda que se llenó la laguna de agua, se taparon los pozos, todo ahí con el agua, llegó hasta la barda. Tenía 2-3 metros de agua la laguna, pero fue tremenda la lluvia esa. Y después fue cuando se ahogó mi viejo ahí. Mi hermana se había puesto con otros pibes, se pusieron a bañarse, meterse al agua ahí. Y se olvidaron de que estaban los pozos. Los pozos se habían destapado, porque los pozos los teníamos todos tapados. Y cada uno tenía un cajón con una llavecita para que no le robara el agua a los otros. Bueno, después cuando vino la tormenta que se llenaron los pozos de agua, la presión sacó las tapas que tenían los pozos y quedaron los pozos descubiertos ahí, debajo del agua, claro. Y mi hermana se cayó a un pozo de eso. Y se desapareció, si el pozo tenía 2-3 metros de profundidad. Entonces mi viejo fue a socorrerla y también se cayó de él ahí. Y ahí se quedaron los dos. Se ahogaron. Y bueno, yo fui a avisar allá a la ESO, estaba mi hermano, mi cuñado, Cioto. Estaba casado con una hermana mía y le avisé lo que pasó, qué sé yo. Bueno, ahí pidieron auxilio a la ESO, se vino, casi todos los de la ESO vinieron enseguida a socorrerlo ahí. Me acuerdo que estaba Windsor y otros más, fueron los que se metieron ahí con unos ganchos y empezaron hasta que lo sacaron. Y bueno, los llevamos a velar allá también a la casa de mi tío, en la ESO, porque nosotros tenemos una casa bastante precaria ahí que nos podía. Así que los llevamos allá, los velamos y los vinimos a sepultar acá, a Plaza. Y ya se terminó para nosotros la residencia ahí en la Laguna Colorada, nos fuimos a vivir después al campamento 3. En Campamento 3 YPF, aparte de las baterías y cargueros de petróleo, vivían en precarias viviendas las familias Rosas, Albornoz, Vázquez, Ceballo, Sepúlveda y otros. De los años que vivimos ahí en el campamento 3 fueron los más felices porque estábamos casi pegados a la ESO, la escuela estaba cerquita, unos 500 metros nomás de la casa nuestra. Después estaba la ESO, porque la escuela estaba un poquito afuera del alambrado de la ESO. Y con el tiempo yo fui presidente de la comisión de la sociedad de exalumnos. Después integré la comisión de la cooperadora, la comisión de festejos patrios. Andaba bien relacionado ahí porque claro, nos conocíamos todos ahí, como éramos pocos. Pasamos muy bien, hacíamos lindos bailes en el Clueso, los sábados, domingos, así hacíamos bailecitos entre los exalumnos de la escuela, todos muchachos jovencitos, todos. Pasamos muy lindo. Con ayuda de algunas fotografías, don José Torres recordó el esfuerzo que hacían las maestras para poder dar clases. Y las maestras el sacrificio que hicieron porque vivían en una carpa, primero hasta que le hicieron casa. Hicieron 3 casitas de adobe al lado de la escuela, ahí vivían las maestras marciales, después la Veigo, otra que había venido de Entre Ríos. Después vino el maestro Sosa, otro que ya fue al final, sí. Pero las primeras fue que sufrieron mucho porque eran maestras solteras y vivir ahí en una carpa porque no tenían casa. El comisario, me acuerdo, muy amigo con el comisario Videla, gran peronista era él.
Ah, que no era peronista, no entra en la pista, decía cuando tenía la pista de baile. A pocos metros del Pozo 1 estaba la planta de gasolina, primera destilería de YPF. En este sector trabajó don Luis Muñoz. Y entre matorrales y jarillas encontramos el lugar donde estaba la caballeriza. Desde allí salían los recorridos y mecánicos montando sus respectivos caballos a los pozos y baterías de petróleo del yacimiento. Un poco más alejado en espacio, pero cerca en tiempo, estaba el Campamento Sol, el que ahora conocemos como Philly Day. Para poder imaginarlo, fuimos hasta el lugar con Juan Eduardo McLaughlin, un trabajador de la ESO. Nos describió un hermoso barrio en donde nosotros solo veíamos ruinas y algunas casas en pie. El año 30 y pico, cuando se instaló acá el Campamento del Sol, Campamento Sol. Después, acá estaban los almacenes. Ahí habíamos puesto, yo lo había puesto, un cartel de seguridad que decía Campamento Plaza Huíncula, tengo la foto. Lleva tantos días sin accidentes con pérdida de tiempo, que bueno, voló eso. Después, nosotros almorzábamos y cenábamos ahí en el ¿lo ves aquí? Sí. Y acá adelante, allá donde está aquel monolito, no sé qué, había 2 canchas de tenis resguardadas con chapa de más o menos 2 metros para protegerla del viento, para que poder jugar con viento, porque había vientos en ese entonces. Aquel campamento que se ve allá a lo lejos, que después lo vamos a ver, era el campamento de operarios, pero había algunas familias, gente joven, que se casaba y también eran unas casas hermosas también aquellas, de material. Y ahí estaba la escuela, está la escuela porque dice que funciona, y detrás estaba el club de operarios, o club social, no, club de operarios. Y ahí se hacían bailes, se pasaba cine una vez por semana, y yo estaba encargado del cine. Traíamos las películas de Bahía Blanca en tren, el martes, por ejemplo, y después se pasaban allá y en Nadine. Siempre traíamos 2 películas, pero bueno, películas normales. Había unos equipos de la Gran Planta de cine, de esos antiguos. Y allá esa parte que está ahí todo vacío, eran todas las gamelas de soltero, ahí vivíamos nosotros. Así que miramos, cuando nosotros, por ejemplo, los solteros, andábamos en grupo, éramos 4, 5, 6 personas, y a veces nos íbamos a Contralcó cuando teníamos vehículos, cuando nos prestaban vehículos. Que los norteamericanos nos prestaban los vehículos, los argentinos no. Y los norteamericanos tenían los Ford Comet, que eran unos vehículos impresionantes. Y nos prestaban los vehículos, porque no le daban importancia al vehículo. Y si no, cuando estábamos nostálgicos, nos reuníamos acá a escuchar la música de Ray Conniff, esa que yo te digo que compraba en la ferretería de Zapac. Ray Conniff y folclore y demás. Y había uno que, Morales, un técnico, tocaba la guitarra normal y se ponía a llorar. Era santafesino, por ejemplo. Y había un señor que después le dijo un día, vos llorás mejor que lo que cantás. Esas cosas. Pero acá estaban todos los talleres de tornería, de carpintería, todo lo que hiciera al mantenimiento del campamento y de los vehículos, del servicio de los vehículos. Y había tinglados donde se guardaban todos los equipos. Cuando volvían a la noche, los guardaban ahí.